¿Dónde andan? Yo pensé que ya me había reprobado, profe. Dije, otra vez me No, no, no. regresó a textos literarios. No, no, es que hubo la Sí, tecnología. subió el link de su clase pasada, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es que Dije, sí. Poché estaba listo como buen chilango, adoptado. Ah, ching. Profe, yo también le mandé mensaje. Ah, perdón. ¿Y los demás ya saben o no? Ya Ya. les mandé el link al grupo, pero pues, no sé. Muy bien. ¿Quién quiere abrir fuego? Yo quería, pero quería poner música de fondo y no sé cómo poner música de fondo. Entonces, ¿Al jarabe de palo? no, o sea, como una música Mira, ponle. institucional de fondo para yo poder leer algo como. Pero, profe, yo la verdad encontré muy poca información del que me tocó. Ah, sí. Sí, ¿Cuá- ¿Cuántos me renglones o tocó, cuartillas? pues me tocó René Wallace y tan solo en su biografía solo me apareció dónde nació, dónde murió y las fechas. Es lo que me aparecía en biografía. Pero tengo un PDF que pues, tal vez me ayude mucho. No, pues lo aglutinas. Mañana te toca. Ahorita Poché va a poner la música de fondo de Juan Sebastián Bach. No sé si, Cristian, ¿no podrás poner música en tu celular o algo así? Urge, Sí. Urge. Una persona que me Una arrulle persona entre que me sus arrulle. brazos. Hace Vicente urge. siempre presente. Ah, la versión salsa, esa canción, uff, uff. Dice Pollo que no puede entrar. ¿Por qué? Pues quién sabe. ¿Y Yo cuál, sí y, encontré y cuál pongo información, o qué? ¿eh? ¿Dónde? ¿Y cuál pongo? ¿Qué canción o qué? No, no sé, busca algo así como Beethoven, o sea, algo así como música clásica, güey, nada, está como de fondo para sonar bien mamón y Para después que esté ya acorde poder, con el tema. exacto, ya después poder comentarlo bien, ¿no? Como se debe, con el contexto idóneo. Me parece esta, mira. Ahí te va. Pero pues nada más, esperamos a los demás, o ya me la aviento. No, ya. Yo sí encontré mucha información, profe, y recorté a Muy bien. información más concreta y a lo que va, al punto. ¿El Lo que yo le entendí, círculo? pues fue eso. ¿El círculo? Círculo lingüístico de Praga. Sí, pues es mucho. Adelante. Sí, 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 sí. Hay bastante, pero no sé, a ver si ojalá esté bien con lo que me centré. A ver, Cristian. ¿No oye? Puso el himno de la FIFA. Bueno, puedo poner. Con, Sí se escucha. no sé, Mozart, algo así, lo que sea. Música clásica para relajarse o algo así, y ya, con eso. Círculo lingüístico de Praga. La gran Checoslovaquia. Que se me hace bien para empezar, profe, porque así se va desglosando, ¿no? Los autores. O sea, Sí, esto es como pues, global y luego ya va como. exactamente. Hola, Cristian. ¿No escucha? Ah, sí, pues más o menos, ¿no? Bueno. El Círculo Lingüístico de Praga fue fundado en 1926 por el escritor checo Willem Matejsius. Nace como una crítica al formalismo ruso usando la función poética principalmente. Reunió un buen número de lingüistas eslavos reconocidos,
El comité que registró los diferentes artículos estuvo constituido por checos, franceses, holandeses, ingleses, alemanes, pero las aportaciones más significativas fueron las de 3 lingüistas rusos, Serge Karsevskij, Roman Jacobson y Nikolai Trubetskoy. En 1929, o sea, hace 3 años después, estos lingüistas tuvieron una actuación destacada en el primer Congreso Internacional de Eslavistas celebrado en Praga, donde presentaron un programa que describe las tareas de la lingüística, sobre todo de la eslavista, la teoría y la metodología a emplear en el estudio de las lenguas y literaturas en general y de las eslavas en particular. Dicho programa, conocido como las tesis, en 1929, refleja los principios de la lingüística funcional o funcionalismo, lo cual es la base de todos los trabajos del Círculo de Praga y comienza afirmando lo siguiente. ¿Sigo con mi música de fondo todavía? ¿Sí, verdad? Bien. Cuando se analiza el lenguaje como expresión o como comunicación, la intención del sujeto hablante es la explicación que se presenta con mayor naturalidad. Por esto mismo, en el análisis lingüístico, debe uno situarse en el punto de vista de la función. Desde este punto de vista, la lengua es un sistema de medios apropiados para un fin. No puede llegarse a comprender ningún hecho de lengua sin tener en cuenta el sistema al cual pertenece, aunque sean sistemas diferentes. O sea, la lengua es un sistema funcional. Por ejemplo, para que quede un poco más claro esto que estoy diciendo, en la frase día frío, se entiende que la palabra día pertenece a un sistema, pues es un sustantivo, y pertenece a la familia, por ejemplo, de la jornada, del mes, de la semana, de los años, y la palabra frío pertenece a otro sistema, pues es un adjetivo, y puede pertenecer, por ejemplo, a fresco o a lo contrario de caliente. En este caso sería lo contrario de caliente. Y tal vez podríamos comprender con otras palabras el mismo mensaje, pero lo entendemos gracias a que estamos relacionando sistemas lingüísticos diversos que ya conocemos previamente. Sin distinguir estos elementos, no podríamos entender dicha frase. O sea, en general, creo que el Círculo Lingüístico de Praga, profe, sirvió para establecer esto, el que en las oraciones, al momento de juntar oraciones, tengamos como referencia que hay sistemas diferentes de palabras en esa misma oración, como en este caso que día pertenece a una familia, frío a otra familia, pero sin saber ambos contextos, ambos familias, no podríamos entender el contexto en general de lo que nos quiere referir. Entonces, estos cuates, en mayoría rusos, checos, alemanes, como lo dije, pues establecieron eso, se juntaron para establecer, digamos, eso para la literatura, y fue un cambio muy, muy, muy bueno, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Claro. Muy Bueno, bien. nada más para terminar, ¿qué es el funcionalismo? Si estos chavos se basaban en el funcionalismo, quiero dar como una breve explicación del funcionalismo. El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia. No tiene en cuenta la diacronía, solo la sincronía. Estudia la sociedad tal y como la encuentra, intentando comprender cómo cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esa sociedad. Más o menos lo acabo de explicar un poco, cómo entre varias funciones crean un elemento en común como tal, comunicativo, ya sea, ¿cómo explicarlo? Ya sean de temas completamente diferentes, palabras que no tengan nada que ver, al momento de juntarlas, se crea, pues digamos, este estructuralismo funcional lingüístico que se creó gracias al Círculo Lingüístico de Praga. Muy bien. Sería todo de mi parte. Sí, thank you. La diacronía y la sincronía. Dice que nada más toma en cuenta la sincronía, o sea, el lenguaje que se está utilizando en este momento. La diacronía es la historia de la evolución del lenguaje, cómo se hablaba en el español en el siglo XIV,
cómo se hablaba en el siglo XV, en el XVII. La sincrodía dice, a mí no me interesa eso. Por eso es funcionalismo práctico. ¿Cómo se habla ahorita? Lo de antes no me importa. No, no, Ahorita no. es el... O sea, los chavos que usan muchos términos, neologismos, ¿qué quieren decir? O sea, no me interesa cómo habló Cervantes, cómo habló el Cid Campeador. No, el lenguaje que están utilizando los jóvenes, ¿qué tal X, qué significa tal abreviatura, qué significa? Sí, sí, Es sí. decir, Por ejemplo, ponemos F para referirnos a respeto y cosas así que a lo mejor pues antes no se ocupaban. ¿Sabes? exacto, y los signos, ¿no? Del por Exacto. y, o sea, esa es la diacronía. No, no, no. ¿Qué significa el lenguaje que se está usando en este momento? Por eso se llama funcionalismo. O sea, ¿qué Ok. función, qué papel está jugando ese lenguaje ahorita? En este tiempo. Que en el siglo Como XII hablaban así, ¿eso qué? O sea, eso ya las pasó. frases O sea, coloquiales. sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, nosotros estamos desfasados de muchas cosas como ustedes escriben o hablan o se expresan, ¿no? Se queda uno. Que los millennials, que los, ¿qué más? ¿Qué más hay? Centennials. Que los Zetas y que... La generación X. La familia michoacana. Muy bien. El círculo de... Ah, de ahí también, no sé si a ustedes les tocó estudiar la gramática estructuralista en primaria, secundaria, cuando hablaban de los morfemas, gramemas, ¿sí se acuerdan de eso? Eso Leve, un poco. No me acuerdo. se deriva de estos lingüistas, justamente. Aquí en México se utilizaba la gramática que le llaman tradicional, verbo, adjetivo, oración, sujeto, predicado. Y luego un buen día alguien va por Europa y se da cuenta que existe la gramática estructuralista 40 años después y la traen a México y la meten al programa de la SEP educativo y un tiempo se estudió y se explicó en las primarias y secundarias que los gramemas, los lexemas, los fonemas, que el objeto directo y cosas así. Todavía quedan vestigios, pero esta gramática surge del Círculo de Praga justamente, así como el circuito del habla. ¿Sí se acuerdan lo que decíamos? El emisor, el receptor, Receptor, canal, código. todo eso ustedes ya lo han practicado en otros niveles, ¿no? Secundaria. Muy bien, ya está uno. ¿Quién sigue? Hace como una hora también. Alexis, ahí anda. Qué show. Profe, a ver. Necesito ¿Qué? que me pase el nombre de quien me tocó escrito porque lo estuve buscando y no me aparece nada. Me aparecen puras cosas que ni al caso. Le ¿De escribí. qué jugaba? ¿Qué? Pues ¿De no qué sé, jugaba el que pero investigaste? creo que era delantero de la selección rusa. ¿Cómo era? Akin Feb. Era Malafev, también había un portero Malafev. Nicolás Trupetovsky. Esa suena más a polaco, ¿no? Algo así. Trubetsko. Trubetskoy. Ajá. Trubetskoy. Goy. Trubetskoy. Trubetskoy. Pues yo sí tengo algo de material del que me tocó, pero la verdad no es mucho. Bueno, primera parte. Está bien. Vámonos, esos. ¿Ya lo corregiste, Trubetskoy? ¿O no sale? Ya me apareció otro vez. ¿Ya? ¿O esa es defensa? ¿Es de Austria? ¿Era de Austria? ¿De Viena? Algo así me dice aquí. A ver, Sí. ¿cómo dice? Dice que es de... Murió en Viena, Austria, el 25 de junio. Libros, Príncipes of Phonology. Y luego otro nombre bien raro, Grunzu, no sé qué, Phonology. que estudió en la Universidad de Leipzig, Alemania, ¿no? ¿Es ahí o es Alemania. donde? Ah, no, es Universidad Estatal de Moscú.
También Profe. está ahí. Era ruso. Profe, ¿no? que si acepta apoyo. Pues ya Este las está acepté y no complicado. entra. El que a mí me tocó, René Welek, me Adelante. dice que tiene nacionalidad checo-estadounidense, Ajá. pero al momento en que me dice dónde nació, me dice que nació en Viena, cuando Viena es Austria. Entonces no sé por qué Checoslovaquia, Estados Unidos. Acuérdate de la historia, Viena, o sea, Austria, Checoslovaquia, el famoso Imperio Austrohúngaro, cómo estaban aglutinados varios países. Yugoslavia, Pero Yugoslavia, pues sí, ¿qué es ahorita? Los serbios, Croacia, Serbia, Hungría. Montenegro, Bosnia. exacto, y era uno solo, Yugoslavia. Así el Imperio Austrohúngaro era Macedonia del Checoslovaquia, Norte. Austria, entre otros. O sea, Sí. Entonces, y Viena llegó a luego, ser como parte de Checoslovaquia. así es. Y luego se Bueno, van a Estados Unidos y adoptan la nacionalidad, ¿no? O sea, como una sí, segunda, como la residencia, ¿no? así es. ¿Y qué encontraste? Encontré que fue un crítico literario y profesor. Ajá. Nació en 1903 y murió en 1995. En sus obras escribió teoría literaria en 1942, historia de la crítica moderna, que viene siendo ya como un libro más a lo que se dedicaba cuando era crítico, como Ujú. Concept of Critics, entonces, conceptos de crítica en español. El ataque de la literatura y otros, no sé qué. Pero bueno, ya, le voy a leer. René Welek es uno de los pocos estudiosos que desde muy pronto se preocupó por los peligros metodológicos de la historia de la literatura. En el efervescente mundo anterior de la Segunda Guerra Mundial, la colecta de los artículos que hoy presentamos son una buena muestra de sus desvelos por ecuetizar la investigación literaria, Ah, a la par que da la evolución de sus propias ideas a través del tiempo. La mayor parte del libro está seleccionado de Concept of Critics, ujú. escrito en 1963, que traducido al castellano por Edgar Rodríguez Leal es difícil localizarlo. Los trabajos se dividen en dos tipos, como afirma Sergio Besser, los que se circunscriben a la polémica en torno a la historiografía literaria y los que tratan de la periodización, clasicismo, romanticismo, realismo y simbolismo. Ujú. ¿Listo? No, falta poquito. A ver. El concepto de barroco en la investigación literaria, el término y conceptos de clasicismo en la historia literaria, el concepto de romanticismo en la historia literaria. Welek muestra las incapacidades de la historia erudita del siglo XVIII y la genética del XIX, propagando una historia interna de la literatura que requiere alejar la historia literaria de la periodización derivada de la historia política y social, y también de la sociología de la literatura, que como Goldman reconoce, apenas toca la obra de arte. Muy bien. Toda esta gente intentaba, vamos a decir, justificar una lingüística bajo la teoría marxista. En aquellos días el marxismo era el sistema económico en boga, ¿no? Todo el mundo se sentía marxista, todo el mundo quería cambiar el mundo, todo el mundo quería sentirse un experto en marxismo y los lingüistas no escaparon a la excepción. Quisieron complementar la teoría lingüística con las ideas marxistas de que en el marxismo se mueven los grupos sociales, no los individuos. Por eso Wallman decía que un escritor no bastaba,
ya que su vida era corta y no tenía trascendencia si no se unía a un grupo social. Y un grupo social implica crear una literatura encaminada hacia algo, ¿no? Por ejemplo, en el nazismo hubo escritores que defendieron al nacionalsocialismo y veían en Hitler lo máximo. Por Heidegger, ejemplo, ¿no? ¿perdón? Heidegger fue un filósofo, ¿no? Que fue nazista. Así es, Heidegger. Y acá en el existencialismo, el marxismo con Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, etcétera, ¿no? Se movían como grupo social, los existencialistas, los pragmáticos, etcétera, etcétera. Y todo esto es por la influencia de el socialismo que estaba invadiendo la Europa, para algunos para bien, otros para mal, porque veían en el socialismo ateos, como ahorita don López Obrador, lo tildan de socialista, de ateo, de comunista, y hay que defendernos de él, y ha habido marchas, ¿sí sabían?, en contra de él, que porque quiere implantar el socialismo en México. Y mucha gente ni sabe qué es eso. Es como cuando Lázaro Cárdenas, pues era para esos días. ¿Sabían que hasta le cambió al artículo 3º constitucional? Lázaro Cárdenas le puso, la educación en México será laica, socialista y obligatoria. Y a los profes les obligaban a que hicieran del sistema educativo de México un sistema socialista. ¿Y saben qué les pasaba a los profes? La iglesia y otros grupos le decían a la gente que el socialismo era el diablo satánico, y a los profes les cortaban las orejas por andar de practicantes del socialismo y dañando a la juventud. Entonces estaba para bien o para mal el socialismo. Uno lo defendían a morir y otros morían porque... Y mucha gente ni lo conocía, ¿no? Nada más la pose de intelectual de soy marxista, soy comunista. No me digan cuando el Che Guevara y toda esa gente, ¿no? Mucha gente se sentía identificada con el Che Guevara y no sabían, pues nunca han leído de él. Hay un librote de él así, que se llama Obra Revolucionaria. Está muy bueno. Y dudo que lo hayan leído los que se sienten marxistas o intelectuales. Muy bien, pero como yo no expongo, adelante. ¿Quién sigue? Silvia, muy bien. ¿Yo por qué? Ah, No, no se crea, no, ya. eso dijo Fox. ¿Yo por qué? Bueno, me tocó. Ay, Dios. A mí me tocó Luciano Goldman o Lucian Goldman. No Es sé cómo se igual. pronuncia. Pues lo que estuve leyendo de él fue que es, como dice usted, maestro, el marxista, ¿cómo se pronuncia? Marxista. Sí, sí, sí. Como Seguidor. de su época fue como el más importante, como que todos lo llamaban como inteligente, o sea, como el máster de la época. Entonces, bueno, El él coach. nació el 20 de julio de 1913 en Rumania y falleció en París, Francia. Su nacionalidad era francesa. Su ocupación era profesor, sociólogo, filósofo y escritor. Sus empleos fueron en escuelas de estudios superiores, en ciencias sociales. Bueno, pues voy a empezar con su pensamiento. Adelante. Ay, espérenme. Bueno, mientras muchos parisinos izquierdistas defendían incondicionalmente la gnoseología marxista en la década de los 50 y 60, Ahí está. Goldman decía que el marxismo estaba en una severa crisis y tenía que renovarse radicalmente ¿Sabes si por qué, quería Silvia? sobrevivir. ¿Sabes por qué, Silvia? Porque todo ¿Por el qué? mundo se sentía marxista y no habían leído a Marx. Todo el mundo Ujú. se sentía comunista y se sentían Marx
más marxistas que Marx. Por eso que quiso hacer un revisionismo. ¿Qué más, Folla? Rechazó la teoría tradicional marxista del proletariado y debatió con el movimiento estructuralista. De hecho, la popularidad de tal tendencia en Laird Bank fue la razón por la cual el nombre de Goldman y su trabajo fue eclipsado. A pesar de la aclamación de pensadores tan diversos como Jean Piaget y Alasdair, bueno, MacTire, quienes lo llamaron el excelente y más inteligente marxista de la época. Y lo que también vi que marxista es como algo también que seguían como lo que decía Hegel, Ujú. como Sí, su de pensamiento. hecho, Marx fue ¿cómo se dice? Marx, Hegel y Engels fueron los que trabajaron mucho un tema muy importante que se llama la dialéctica. La dialéctica se mueve en tres pasos. La tesis, un acontecimiento. La antítesis, lo contrario. Y la síntesis, la unión de los dos. ¿Sí? Y luego vuelve otra vez lo que Marx le llama la lucha de los contrarios. Y fue bajo la influencia de Hegel justamente. Mm, Luego, sí, es lo que leí. Entre sus influencias destacan Piaget y Lukács. Maestro, ¿qué Piaget no es un pedagogo? No, sí, ¿verdad? Jean Piaget Sí, fue, de hecho, fue sí. una parte muy importante en nuestro eh, Educación. sistema educativo. Jean Piaget. Ah, con Cosas que las mamás saben. hombre. Sí, sí, sí. Tuvo mucha influencia. Bueno, y de la literatura, Pollo, Goldman hace... Ay, nada más prosiga. esto. Fíjate bien. Tuvo mucha influencia Piaget 40 años después de que fue paseado en Europa. Nada más. ¿Qué más? La literatura de Goldman hace un análisis de la obra literaria en una unión entre el estructuralismo y análisis marxista, yendo más allá de ambos. Una obra literaria es la expresión de una visión del mundo, que siempre es fruto de un grupo de individuos y nunca de un solo individuo, Ahí porque está. solo tienen una conciencia relativa en esta visión del mundo. Solo ciertos miembros privilegiados del grupo tienen la facultad de dar forma y estructura coherente a la visión del mundo a través de su trabajo literario. La obra literaria es, por lo tanto, siempre la expresión de la cosmovisión de un sujeto transindividual, la personalidad del autor. Transindividual quiere decir que traspasa más allá de lo individuo. Es decir, ya cuando forma parte de un grupo social se pierde la individualidad, ¿no? Y forma parte de los marxistas. Por ejemplo, Obrador, ¿cómo dice? Los fifís. No dice fifí, sino agarra parejo, ¿no? Y a los López Pero Obrador, ¿por qué se les llaman así? O sea, fifi. ¿alguien sabe? Porque en el tiempo del porfiriato y de aquellos días, los fifís eran los catrines, los riquillos, los que tenían, los burgueses, los fresas, Ah, los fresas, los de acá. Esos eran los ah. fifís. Y los no fifís, que eran como los faroles, los que aparentan, ¿no? Mucha gente que aparenta lo que no es. Pero un fifí era un fresota riquillo de aquellos días. Y como se supone que Obrador es de izquierda o socialista, pues no empatan sus ideas, ¿no? Porque Obrador dice que el pueblo y demás, y los fifís es el empresario y, o sea, la lucha de los Es que contrarios. siempre es más fácil controlar a gente que pues no tiene y no sabe para así tener los opresores, profe. Entonces, no digo que todos los fifís sepan, no, sino que por eso les cae tan bien a los pobres su argumento, porque dicen, sí nos entiende, él sí sabe. Sí, sí, está con nosotros. Yo he investigado la palabra chairo, que era trabajar para alguien en alguna
como trabajos pesados, pues, como creo que en las obras, creo que empezó en la obra haciendo casas y así, se le dice chairos a las personas que... Hola, la gente común son los que siguen Obrador, ¿no? Los Ajá. chairos. Y los fifís son lo contrario. Muy bien. ¿Qué más, Silvia? ¿Algo más? Pues yo creo que ya es todo. Se me hizo interesante que, o sea, toda la ocupación que tenía, que era profesor, sociólogo, filósofo y escritor, y pues que fue muy influyente como para la sociedad en ese tiempo, porque fue teórico marxista, o sea, como que Sí, sí, sí. sí me llamó mucho la atención. Y pues sí, sí está muy chido como saber todo lo que hizo. Fíjate, mucha gente se ha enriquecido enseñando a Marx, hablando de Marx, escribiendo sobre Marx. Y, oh sorpresa, Marx vivió en la miseria y murió en la miseria. En ningún país lo querían, ¿eh? Por sus ideas revolucionarias. Llegó a un país y adiós, ya. Como dijo Fox a Fidel Castro, nomás comes y te vas. El día que vino. Y de cualquier país llegaba y lo echaban a Marx. Hasta que Inglaterra, como es de mente abierta, lo alojó. Y hasta una hija de Marx murió de hambre, porque no había las contradicciones de la historia, ¿eh? Y todo el mundo habla de Marx y se siente marxista y que soy intelectual del marxismo y tenía un traje y para comer lo empeñaba y como no tenía más ropa, no salía a la calle hasta que lo volví a sacar el traje. Esas son las grandes figuras que leemos y que no sabemos qué hay detrás de ellos. ¿Qué De tal, todo esto. Así era Don Marx. Si no, lean y verán que fue una vida muy, muy perseguida, muy triste en varios momentos, ¿no? Y Sí. paradójicamente es una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos. Muy bien, aquí llevamos Marco, Cristian y Silvia. La siguiente, Janet, ¿sí escuchas? Sí, Dime el paisaje que tienes atrás de tu figura. ¿Hay árboles o qué? ¿O nada más un barandal? El paisaje. Ay, ya había los barrón ahí. Muy bien. Haz de cuenta que estás en Guanajuato. Así. Muy bien. Mañana les toca a Janet y a A Janet Pera. Alexis y a Pera, que está viviendo en las penumbras. Ah, ya está ahí. ¿Ya lo encontraste, Alexis? Sí, ya está. ¿Se alcanzó? ¿Qué show? Pero ya, No, yo ya me tengo que ir, yo ya me tengo que ir. ¿ya lo encontraste? Sí. No, mañana ustedes, porque si no Oh, cortan gacho y no se Cristian, ¿cómo emocionan. estás haciendo eso? está bueno. Bueno, es un ¿Cómo lo mensaje. hacen? Es el amo de la tecnología. Mira, ahí está Bob Esponja. Qué bobo. ¿Eh? El apoyo tiene allá un osito, ¿o qué es? Ahí están las galaxias, mira. Acá está la reta. Bueno, muy bien. Bueno, entonces mañana nos vemos. Nos manda el link maestro mañana. Sí, Ganan los tacos, siempre ganarán los tacos. Pera, Alexis Mande. y Janet mañana. ¿De acuerdo? Bye. ¿Tienen alguna pregunta? No, nada más, profe, como antes sí tenían 6 oficios, ¿no? Las personas eran botánicos, biólogos, Sí, es escritores, lo que yo digo. Y filósofos, ahora solo tienen una. y ahorita ya así, maestría en comunicación y ya. O sea, ¿por qué son así? O sea, ¿por qué cambió todo eso? Porque No, es yo me de imagino que antes era más fácil. Tecnología y cosas que se han implementado y con eso hemos
el tiempo lo hemos adaptado a esas cosas en vez de a estar estudiando, tal vez. Y aparte ya queremos todo digerido, ¿no? Ya todo condensado ahí, ¿no? Vean los paisajes ahí. Este güey, ¿Qué hago? Oh, ¿de muralla china o qué? No, Bueno. hombre, es Real del 14 Michoacán, un pueblo fantasma. así se llama un grupo de rock, ¿sí sabían? Exacto. De jazz, De rock blues, muy y bueno. blues. Muy bien. Exacto. Entonces mañana, mira, ya Alexis entró al juego. Está descubriendo los fondos. La canción de Azul, profe, de esa banda está muy buena. A la playita, papá. Bueno, ya. Nos vemos. Bueno, ya, adiós. Adiós, Adiós. profe. Nos vemos, profe, gracias. Vale.